Bien, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que nos esté guiando en el estudio de su bendita palabra, para que este sea un tiempo especial, el que disfrutemos de la meditación en su palabra, del estudio de su palabra, que podamos entender lo que Él quiere decirnos en esta noche, que podamos tener claridad con respecto de su palabra, con respecto de su mensaje, y que podamos hacer lo que corresponde, es decir, que podamos ser obedientes a su bendita palabra. Nuestro tema que vamos a estar trabajando en esta noche es que el fruto identifica al cristiano. Es decir, no es cristiano el que solamente dice que lo es, sino que el cristiano verdadero es aquel que da fruto. Y hoy vamos a estar estudiando un texto bíblico. Vamos a mirar en Lucas 8, versículos 1 hasta el 18. El contexto habla, primero habla de una función especial de la mujer en la obra de Cristo, la función que ella cumple, y también luego presenta la parábola del sembrador y finalmente habla de una parábola hablando de la luz, hablando del testimonio. Entonces, cuando hablamos de el cristiano, estamos hablando de una persona que Dios ha escogido, que ha traído y ha puesto a su servicio con el propósito de darse a conocer a los seres humanos. Dios quiere darse a conocer, quiere ser conocido a través de el trabajo que la iglesia hace, a través del trabajo que el cristiano hace, a través de la conducta que el cristiano tiene para nuestro Dios. Por eso vamos a estar en todo el fruto, identifica al cristiano. Para ello vamos a leer, entonces inicialmente voy a estar leyendo allí en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, voy a estar leyendo versículos 1 hasta el 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, repito, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Podemos ver entonces, empezamos a nuestro tema hablando del papel de la mujer en el ministerio de Jesús. Y creo que este tema es muy relevante si tenemos en cuenta que en la época en que se da el ministerio de Jesús, la mujer era considerada como un ciudadano de segunda clase. Es decir, había muchas cosas que no podían hacer. La participación en las decisiones importantes no tenían participación, no tenían voz, ni siquiera no eran escuchadas y tenían que subordinarse. Sin embargo, observamos que con la venida del Señor Jesucristo, Él lo que hace es subir el estatus de la mujer. Lo primero que podemos encontrar ahí, entonces, en cuanto al papel de la mujer en el ministerio de Jesús, es que Él sube el estatus de la mujer. Entonces, eh, lo primero es que dice, podemos ver acá que había mujeres que seguían a Jesús. Había mujeres que seguían a Jesús. Dice, dice que los discípulos iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces, estas eran las mujeres que seguían a Jesús. Había mujeres que seguían a Jesús. Entonces, porque a veces no nos imaginamos o no tenemos en cuenta que además de los 12 que el Señor escogió, también había otros discípulos, y en este caso había mujeres, un buen número de mujeres que los seguían. Las mujeres habían sido beneficiadas, o sea, estas mujeres que seguían a Jesús eran mujeres que habían sido beneficiadas por el ministerio de Jesús. Dice que mujeres que habían sido sanadas, dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Es decir, ellas seguían a Jesús porque habían recibido el beneficio de su poder obrando en sus vidas para sanarlas o para librarlas de espíritus inmundos. Ahora, esas mujeres contribuían económicamente al ministerio del Señor Jesús. Es interesante, dice ahí en el texto,
y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, estas mujeres iban ahí no como personas agregadas al grupo con el que Jesús se desplazaba como una carga, sino que ellas iban ahí con el Señor Jesús para aportar con sus propios bienes. Ellas estaban poniendo sus bienes al servicio del ministerio de Jesús. Entonces, digamos que las mujeres fueron un soporte, un pilar fundamental en ese ministerio del Señor. Recordemos que es un ministerio que demandaba muchos gastos, porque había muchas personas que seguían a Jesús, sus discípulos que estaban siempre caminando con él, y los desplazamientos, ahora ellos no estaban recibiendo ingresos adicionales, sino que dependían de la obra, entonces dependían de Jesús, y de esta manera entonces el recurso que se utilizaba en esta, llamémosla como la campaña o el ministerio de Jesús, eran bastante altos, y las mujeres estaban contribuyendo económicamente con ese ministerio. Ahora, ellas también recibían las enseñanzas de Jesús. Para esta época que estamos hablando, las mujeres no eran tenidas en cuenta para recibir la enseñanza de los rabinos, de los maestros judíos. Es decir, ellos no aceptaban mujeres para enseñarles. Sin embargo, el Señor Jesús sí aceptó mujeres, y las mujeres que estaban con él, las que iban con él, recibían sus enseñanzas. Entonces vemos cómo con el inicio de la iglesia, la mujer adquiere una mayor dimensión, un mayor protagonismo, y de hecho cuando miramos las cartas del apóstol Pablo vemos que habla de la mujer en la misma circunstancia que el varón. Dice que somos coherederos de la gracia de la vida, o sea, tanto hombres como mujeres somos iguales delante de Dios. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, no solo para el trato que damos a ellas como nuestras coherederas, sino también para valorar el testimonio que ellas pueden dar y el servicio que ellas pueden prestar en la obra del Señor. Entonces, realmente existe un ministerio grande, un servicio grande que las mujeres pueden hacer en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar ahora entonces, teniendo como marco esto, el servicio de la mujer, y tenemos que ver que todos, tanto hombres como mujeres, estamos al servicio del Señor Jesucristo, y vamos a mirar entonces esto desde la perspectiva de la parábola del sembrador. Vamos a leer la parábola del sembrador y vamos a analizarla entonces en esta noche. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a analizar entonces la parábola del sembrador, y vamos a mirar entonces, vamos a ver como los diferentes elementos. Primero, para entender la parábola tenemos que desglosarla y tenemos que analizarla
para ver lo que el Señor nos está enseñando y que tiene que ver con nosotros. Entonces, vamos a iniciar hablando de los componentes que tiene la parábola. Entonces, vemos que menciona tres cosas. Dice el sembrador. Entonces, el primer elemento que menciona el Señor en su parábola está hablando de el sembrador. Luego dice que salió a sembrar y habla de, pues, qué es lo que el sembrador siembra, la semilla, y le da una importancia especial a la semilla. Y el tercer elemento que menciona es la tierra. En el contexto en el que está el Señor enseñando, es un contexto agrícola. Es un contexto agrícola. Ellos conocen de los cultivos. De hecho, su economía en gran parte deriva de los cultivos, principalmente del cultivo del trigo y la cebada. Ellos en el Medio Oriente se cultiva mucho el trigo, la cebada, el centeno, son los cultivos tradicionales por el clima y bueno, la cultura de ellos. Y ellos conocían muy bien lo que es el cultivo del trigo. Y dice, el sembrador salió a sembrar. Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó aquí, parte de la semilla cayó allí. Entonces, daría la impresión, si nosotros tratamos de entender sin mirar bien el contexto, de que el sembrador está tirando la semilla y no tiene cuidado. Y no es así. Lo que sucede es que bueno, en este tiempo, en nuestros días, por ejemplo, cuando hablamos de los cultivos de los cereales, principalmente la siembra de los cereales se hace utilizando aviones. Hay aviones para sembrar el trigo o el arroz, la cebada. Y se utilizan terrenos muy planos que se inundan y se hace el fangueo para después arrojar la semilla. Sin embargo, en esta época en la que estamos hablando, el cultivo era un cultivo tradicional. Lo que se hacía entonces era que se usaban los bueyes para arar la tierra, para abrir la tierra, para dejarla que estuviera suelta, de tal manera que la semilla pudiera caer y al mojarse las raíces pudieran extenderse dentro de la tierra. Entonces, y también para airear la tierra y que pudiera ser una tierra productiva. Entonces, ellos preparaban la tierra y luego entonces, bueno, con bueyes preparaban la tierra y luego cuando iban a sembrar, entonces había un sistema de siembra de los cereales que es al voleo. Es decir, ellos en un zurrón echaban las semillas, el trigo, y luego cogían puñadas de trigo y las iban tirando, esparciendo, tirando, y lógicamente era inevitable que algunos granos de esos que ellos estaban tirando no cayeran dentro del terreno preparado, sino que cayeran en otros lugares. Lógicamente estamos hablando de territorios grandes y en esos territorios había caminos, había pedregales, había espinos, que es los que menciona acá entonces en la parábola. Vamos a mirar entonces, habiendo visto los componentes de la parábola, entonces vamos a mirar también la identificación de los componentes, o sea, qué es lo que el Señor quiere enseñar usando estos elementos del cultivo del trigo, qué elementos quiere el Señor utilizar, cómo quiere enseñar Él a su pueblo usando este recurso. Entonces, identifica los componentes. Primero habla de el sembrador salió a sembrar, y la identificación que hace para el sembrador es la persona que lleva el mensaje. Entonces, digamos que en este caso nosotros podríamos ser ese sembrador, esa persona que está llevando el mensaje de salvación a otras personas. Entonces, el sembrador es la persona que lleva el mensaje. El segundo componente que estamos viendo entonces es la semilla. Entonces, él identifica la semilla y dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El mensaje que está siendo transmitido entonces es la semilla. Y el tercer elemento que él habla, que es la tierra, entonces la tierra es el corazón de las personas que están escuchando la enseñanza. Entonces, aquí estamos hablando de corazones preparados o corazones que no están preparados para recibir el mensaje de salvación. Ahora, es algo interesante que debemos ver de esta perspectiva, es que el sembrador sale a sembrar y tira la semilla, pero cuando él tira la semilla, hay semilla que cae en diferentes lugares.
Igual, cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, nosotros predicamos la bendita palabra del Señor, pero dentro de las personas que escuchan, hay algunas que tienen su corazón preparado o hay algunas con un corazón blando, hay diferentes corazones. Entonces, por eso en esta palabra podemos identificar esos corazones para saber qué debemos hacer o cómo debemos enfocar nuestro trabajo o hablar de la misma importancia que tenemos. O sea, nosotros hemos sido enviados a predicar el mensaje, a regar la semilla, pero el resultado no depende estrictamente de nosotros. De nosotros depende hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, pero el que haya fruto tiene otros componentes y vamos a mirar esos elementos. Ya identificamos los componentes, ahora vamos a mirar las tierras. Vamos a ver, hablando de las tierras y de los corazones, el Señor Jesús usa los diferentes terrenos para también mencionar los diferentes corazones. Entonces, vamos a pensar en el corazón con respecto a ver, al resultado que tiene la palabra de Dios. Es decir, es como cuando hablamos de diferentes corazones, o cuando el Señor habla en esta parábola de diferentes corazones, se está refiriendo a la cabida que su bendita palabra halla en el corazón humano. Entonces, él habla de tierras y habla de corazones. Habla de una tierra que dice junto al camino. A ver, cuando pensamos en el camino, entonces por donde el agricultor o el campesino transita, es una tierra dura, es una tierra muy aprisionada, en la cual la semilla no penetra, o sea, la semilla queda superficialmente. Y el Señor identifica a los de junto al camino con aquellos que solamente oyen la palabra, o sea, la pasan, eventualmente escuchan la predicación, eventualmente escuchan el consejo de la palabra de Dios, eventualmente la leen, pero nada más, oyeron y ya, siguen su vida normal, no sucede nada con esa palabra, o sea, no hay ninguna afectación de su vida por el hecho de escuchar o de oír la palabra de Dios. Esa es la gente que está junto al camino. O los de junto al camino son identificados con ese tipo de personas. Ahora, sobre la piedra, ¿a qué persona se identifica como esa semilla que cayó sobre la piedra? Esos sobre la piedra son los que oyen la palabra, la reciben con gozo. Entonces, encontramos cuando uno analiza terrenos en los que hay pedregales, hay muchas piedritas y aunque es posible que la semilla penetre y germine, no crece porque allí es un terreno muy árido. Entonces hay unos que, esos son los que oyen, reciben la palabra, pero no tienen raíces, es decir, esa palabra no se adhiere, no penetra en su corazón, es un corazón que está también endurecido. Habla de entre espinos. Y de esto sí que encontramos mucho. La comparación que hace de los espinos es los que oyen, pero siguen ocupados en sus intereses. Entonces, hay personas que sí les parece, uy, pero qué interesante, qué bueno esto que escucho, les llama mucho la atención, les encanta que les hablemos de la palabra de Dios, pero están atentos y como que tienen alguna voluntad de atender a la palabra de Dios durante el tiempo que la están escuchando. Pero luego que se van, ellos regresan a sus actividades normales y los afanes de la vida y las diferentes circunstancias entonces hacen que ellos no sigan teniendo en cuenta la palabra de Dios y se les olvida. Entonces ese es un corazón que está pensando en sus propios, en sus intereses y eventualmente puede oír la palabra de Dios. Pero también está la buena tierra y el Señor la relaciona con los que retienen la palabra con corazón bueno y recto. Entonces, está hablando de personas que eh, no solamente oyen la palabra, sino que entienden que esa palabra tiene que ver con sus propias vidas, la retienen y dice que con un corazón bueno y recto, es decir, el trato que le dan a la palabra a ellos es especial. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios como iglesia, como cristianos, para nosotros la palabra de Dios es nuestra norma de vida y conducta. Es decir, la palabra de Dios nos dice cómo vivir
y cómo conducirnos, qué hacer, qué podemos o qué no podemos hacer. La palabra de Dios es normativa para nosotros. Él nos da las instrucciones para vivir de acuerdo con su voluntad y su propósito. Entonces, es importante ver que aquí es el corazón de la persona, si ha de dar fruto, tiene que estar preparado. Entonces, yo no puedo pretender que en mi vida haya frutos si solamente oigo la palabra, pero no pasa de ahí. O si oigo la palabra, pero no la recibo con gozo, pero viene la prueba, viene la dificultad y la dejo de lado, pues tampoco voy a tener beneficios, tampoco voy, no voy a, no es de tener beneficios para mí, sino producir fruto para el Señor. Porque es importante entender que fuimos comprados, es decir, la iglesia del Señor hemos sido comprados por precio para cumplir un propósito que el Señor tiene con nosotros. Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso tiene que ver con nuestro testimonio, con lo que hacemos. Entonces, la buena tierra, el que retiene la palabra con corazón bueno y recto, es aquel que cumple el propósito que Dios tiene para su vida y vive para la honra y gloria de Dios. Es muy importante que al mirar estas tierras y mirar los corazones. Vamos a mirar ahora el resultado. Vamos a ver el resultado. Pensemos primero en el resultado de la semilla que cayó junto al camino. Entonces vamos a primero a mirar el cultivo. Entonces el cultivo, vamos a pensar ahora en términos agrícolas. En términos agrícolas, la semilla que cayó junto al camino dice que fue hollada y comida por las aves. Entonces estaba en el camino, es el por donde los hombres transitan, los animales transitan y lógicamente al transitar, al pasar por ahí, pues pisotean la semilla y no sirve. O si no vienen las aves también y como la semilla está superficial, está en la superficie, no penetró en la tierra, pues vienen y se comen la semilla. Entonces, por eso no da fruto. Cuando la semilla cayó sobre la piedra, dice que la semilla nació, o sea, alcanza a nacer, germina, pero se seca rápidamente por falta de agua. Entonces los pedregales normalmente son tierras en las que puede haber un poco de agua o de pronto cae un aguacero y alcanza a mojar la semilla y la semilla germina, pero cuando viene el sol, el agua ya desaparece y entonces esa semilla se queda sin provisión de agua y se seca rápidamente. Los están sobre la piedra. Entre espinos también, cuando una semilla cae entre espinos, entonces también es probable que nace. Generalmente a veces las semillas nacen también ahí, pero empiezan a crecer y cuando está creciendo en ese proceso, entonces el espino también está creciendo, se hace también más grande que la planta y la ahoga y entonces no deja que la planta eh, crezca y dé fruto. Pero cuando la semilla cae en buena tierra, entonces es cuando la semilla nace y lleva fruto. Y dice acá el Señor que lleva fruto a 100 por 1. Es decir, que por cada grano sembrado produce 100 granos. Es decir, si sembramos un bulto, produciría 100 bultos. Digamos, es una producción muy buena. Estamos hablando de terrenos muy fértiles. Acá en nuestro país tenemos algunos terrenos que producen, yo he conocido cosechas que producen el 30, 40 bultos por 40 por 1. O sea, sembramos un bulto y produce 40. Realmente son cultivos muy, muy fértiles. En Colombia tenemos terrenos bastante fértiles. Ahora, vamos a mirar el resultado ya aplicándolo a los seres humanos. Entonces, vamos a mirar lo que el Señor plantea y dice que la semilla que cayó junto al camino, el Señor la relaciona con aquella persona en la que se le habla la palabra de Dios, tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero una vez que esa persona ha escuchado la palabra de Dios, viene el diablo y quita esa palabra de Dios que fue sembrada en su corazón. Entonces, esos son es con las personas que el Señor relaciona a la semilla que cayó junto al camino, el terreno junto al camino. Recordemos que el terreno son las personas. Entonces, recordemos que el terreno junto al camino es un terreno endurecido en el cual la semilla no penetra. Entonces, lo que sucede cuando la palabra de Dios llega a estas personas es que el diablo quita de su corazón la palabra y se hace infructuosa. Bueno, entonces no hace nada.
Los de sobre la piedra, entonces dice que son personas que creen por un tiempo, pero cuando viene la prueba, entonces se apartan. Entonces sucede frecuentemente, encontramos personas que por un tiempo creen a la palabra, pero cuando tan pronto vienen las dificultades o las pruebas, rápidamente se apartan, porque de pronto llegaron al Evangelio o llegaron a la vida cristiana pensando que la vida cristiana es un lecho de rosas y que en la vida cristiana hay cero problemas. Sin embargo, nosotros sabemos, estamos convencidos de que esto no es así, sino que en la vida cristiana se presentan muchas dificultades, se presentan muchos problemas. Yo podría decir incluso que hay muchos más problemas después de que somos cristianos que antes, porque ahora tenemos, adicional a las circunstancias normales, tenemos un enemigo que quiere hacernos caer. Entonces eso hace que los problemas se incrementen, pero igual no es algo para asustarnos porque eh, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una cosa es cuando enfrentamos las dificultades agarrados de la mano de Dios y otra cosa muy diferente cuando enfrentamos las dificultades con nuestros propios recursos. Entonces, el cristiano es una persona que puede enfrentar las dificultades agarrado de la mano de Dios. Entonces, los de sobre la piedra, entonces creen por un tiempo, pero en la prueba se apartan. Los que fueron sembrados, los de entre espinos, representan a los que no dan fruto. O sea, son personas que oyen la palabra, la reciben, pero no dan fruto. Y no dan fruto sencillamente porque no le dan cabida a la palabra de Dios en su corazón. O sea, no obedecen. O sea, hay muchas personas, que es de los que habla Santiago, cuando dice que no seáis oidores olvidadizos. Entonces, esto de entre espinos podemos relacionarlos con esos oidores olvidadizos, esas personas que escuchan el mensaje, pero rápidamente se olvidan de ese mensaje y no lo ponen en práctica en sus vidas. Entonces, al no ponerlo en práctica en sus vidas, pues no dan fruto. Entonces se hacen infructuosas, no llevan fruto. Y está la buena tierra. Entonces, la buena tierra, el Señor habla de buena tierra como esta persona, el cristiano, que al recibir la palabra la recibe y la aprovecha, usa esa palabra para, para obedecer la palabra de Dios, entonces para obedecer a Dios. Entonces, para nosotros la palabra de Dios es un recurso. Entonces, como cristianos debemos entender que la palabra de Dios es alimento, que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es guía, que la palabra de Dios es el espejo que me muestra mi condición, la palabra de Dios es el manual que me dice cómo vivir, la palabra de Dios es el alimento que satisface mis necesidades más profundas. Es decir, la palabra de Dios es fundamental en mi vida. Por eso el resultado cuando yo soy buena tierra y cuando dejo que esa palabra de Dios realmente impacte mi vida, impacte mi corazón, entonces el resultado son vidas piadosas que honran y glorifican a nuestro Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay diferentes clases de personas y esas clases de personas se clasifican de acuerdo a la respuesta que dan a la palabra de Dios. Entonces, cuando la respuesta que dan a la palabra de Dios es positiva, vemos que es porque es buena tierra. Pero en la medida que la respuesta se hace negativa, entonces vemos que hay otras posibilidades. Entonces son corazones endurecidos, corazones afectados, que necesitan ser trabajados y la palabra de Dios ha de tener cabida en ellos. Y creo que como cristianos, digamos, como siervos del Señor, también podemos trabajar en esto, porque si bien es cierto, el único que puede derretir o preparar el corazón humano es el Señor. Nosotros podemos también ser herramientas que el Señor use para trabajar ese corazón humano. Entonces, disponernos en las manos de Dios también para llegar a aquellos corazones endurecidos, aquellos que tienen dificultades, que tienen pruebas, que han recibido la palabra, pero que están con dudas. Bueno, todas personas que se les ha hablado, pero que tienen algún tipo de dificultades, podríamos acercarnos para ver cómo podemos nosotros ser parte de la preparación del corazón de esa persona, porque es probable que el Señor también nos quiera usar para preparar ese corazón para que su palabra pueda penetrar y pueda cumplir el propósito que Él tiene para esas vidas. Muy bien, vamos
a terminar esta noche hablando del testimonio de los creyentes. Entonces vamos a redondear la idea. Entonces ya agrupamos inicialmente, entonces vimos que mujeres y hombres somos iguales delante de Dios. Que mujeres y hombres entonces hemos sido llamados con el mismo propósito. Ya hemos visto que el propósito que Dios tiene con nosotros es que seamos para alabanza y gloria de su nombre, pero también para que su palabra sea predicada y para que Él sea conocido en toda la tierra. Entonces vamos a leer lo que tiene que ver con el testimonio, porque me parece bien interesante esta parábola que también usa. Dice que nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran, vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces vamos a analizar es nuestro testimonio. Entonces ya decimos el testimonio tanto de hombres como de mujeres que hemos aceptado a Cristo. Y bueno, si nosotros realmente somos esa buena tierra en la que la palabra del Señor ha hallado cabida y nosotros estamos teniendo en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que esa palabra nos hace o nos pone en evidencia. Entonces es lo primero que dice, el propósito de la vida del cristiano es alumbrar. Es decir, nosotros no somos o no hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo para pasar inadvertidos en la comunidad general. Nosotros hemos sido llamados a la iglesia, al cuerpo del Señor, para ser esa lámpara, para ser esa luz que irradia a todo el mundo. Entonces, dice el Señor que no se enciende una luz para cubrirla con una vasija, ni se le pone debajo de la cama, sino que se le pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, la idea es que nuestras vidas son vidas transparentes, deben ser vidas transparentes. La gente debe saber cómo vivimos, la gente debe saber cuáles son nuestras prioridades, la gente debe saber cómo son nuestras reacciones. La gente debe conocernos realmente, la gente debe tener la oportunidad de de vernos en acción, como cristianos en acción. Hace algún tiempo en nuestra denominación se estaba dando una tendencia y era que se estaba queriendo dar como la profesionalización del ministerio pastoral y entonces se hablaba mucho de que los pastores no deberían vivir en la misma casa pastoral, sino que debían vivir en un lugar diferente con el propósito de que fuera conservada o protegida su privacidad. Sí, pero cuando uno analiza la palabra de Dios, encuentra que no puede ser de esa manera. Y de hecho, no pasa así. De hecho, nosotros tratamos de que no se dé de esta manera, porque si realmente podemos impactar la vida de las personas que están a nuestro alrededor, es a través de nuestra vida, es que puedan vernos, que puedan ver cómo reaccionamos, puedan ver cuáles son nuestras actitudes, que puedan ver también cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros problemas, que puedan ver cómo luchamos con esas dificultades y con esos problemas. Nosotros somos modelos, es decir, el Señor ha diseñado mm, su iglesia para reproducirse a través de modelos. Entonces, Él toma a hombres y mujeres, los llama y los hace formar parte de su iglesia, les da un nuevo carácter para que ahora se muestren a otros y sirvan de inspiración para otras personas. Entonces, por eso decimos que el propósito de la vida del cristiano es alumbrar. Ahora, su carácter lo hace evidente. Entonces, el carácter del cristiano, como él es, lo deja en evidencia delante de la gente. Es decir, la gente puede darse cuenta de que una persona es cristiana por su manera de comportarse, por lo que hace. De hecho, y siempre me gusta recordar esto, dice la historia que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la razón de llamarlos cristianos fue porque se parecían a la conducta, digamos, su vida hacía evocar o hacía recordar la vida de Cristo.
porque eso es un cristiano, una persona que refleja el carácter de Cristo, que refleja la vida de Cristo para que otros puedan conocerlo. Entonces el carácter del cristiano lo hace evidente. Y dice algo interesante aquí Lucas, y es que al que aprovecha se le da más entendimiento. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Suena como algo ilógico, pero podemos entenderlo desde la perspectiva de que lo que Dios quiere es precisamente que nosotros aprovechemos los recursos que Él nos da y los pongamos al servicio de otras personas. Entonces, si realmente nosotros hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, vamos a cumplir una función. De hecho, cuando el Señor utiliza esa figura del cuerpo para hablar de lo que es la iglesia, Él, él, él tiene en cuenta que en nuestro cuerpo físico, no hay ningún miembro que no tenga función, sino que cada miembro tiene su propia función. Lógicamente que unas funciones son más visibles que otras, pero no dice que unas funciones sean más importantes que otras, sino que dice que cada uno tenemos nuestra propia función. Por eso es importante que nosotros entendamos que eh, lo que el Señor nos está diciendo, nos está impulsando a hacer, debemos hacerlo. Es decir, nosotros debemos estar muy pendientes de investigar, de conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo es que el Señor quiere que nosotros usemos ese recurso que nos da, que se llama la vida, y hacer lo que Él quiere para que realmente nuestras vidas puedan resultar para honra y gloria de nuestro Dios, pues ese fue el propósito con el cual nos compró y con el cual nos ha colocado en su cuerpo. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, todas las personas que nos siguen a través de las redes en esta hora, quiero terminar motivándolos a valorar lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios, a aprovechar esta bendita palabra, estudiarla, meditarla, memorizarla, tenerla siempre en cuenta en nuestras vidas y sobre todo obedecerla para que podamos ser testigos fieles, para que cuando la gente nos vea mm, pueda ser inspirada a decir esto es lo que es ser cristiano y pueda decir yo también quiero ser uno como ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos mostrar nosotros? Yo pienso que nosotros como cristianos tenemos mucho que mostrar y especialmente en tiempos como este debemos nosotros mostrar una actitud correcta. Esa es la actitud del cristiano en este tiempo, es determinante. Mire, el cristiano no es alguien que se está dedicando su vida a criticar. O sea, no está bien. A veces nosotros, es triste cuando uno puede encontrar en las páginas de los hermanos de cristianos, que encuentra uno quejas o encuentra uno críticas o encuentra uno bueno, cosas que no deben haber en sus páginas, en sus redes sociales. Porque el cristiano no fue puesto para eso, no hemos sido puestos aquí para criticar al gobierno o para criticar a la organización de salud o para quejarnos, no, nosotros hemos sido puestos para alumbrar. Entonces, si alguien mira nuestro perfil en Facebook, nuestro perfil en Instagram, nuestro perfil en WhatsApp, en YouTube, bueno, en todas partes donde somos visibles, la gente debe ver el carácter de Cristo, debe ver nuestras publicaciones, deben ser siempre constructivas. Cada vez que compartimos algo, debe ser algo que va a beneficiar a la persona con la que estamos compartiendo. Nuestras vidas deben ser agradables para otros, que las personas deseen visitar nuestros perfiles, nuestras páginas, escuchar nuestros mensajes, porque están llenos, están pletóricos de la bendita palabra de Dios, de la esperanza que Dios está entregando para la humanidad y la paz que Él también está ofreciendo. Cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso, mis queridos amigos, quiero invitarlos a, a tener en cuenta esta parábola de dos maneras. Primero vamos a tener en cuenta la parábola del sembrador para identificar qué tipo de terreno somos nosotros.
Si nos damos cuenta que de pronto hay endurecimiento en nuestras vidas, pues debe ser trabajado en nuestro corazón y sensibilizarse para que la palabra de Dios encuentre cabida en él. Si de pronto hay espinos, debemos buscar la manera de quitar esos espinos para que no estorben el crecimiento de la palabra de Dios. Pero es importante también que nos proyectemos a otras personas y que veamos que nosotros también podemos participar para que otras personas puedan aprovechar esta bendita palabra. Entonces, de pronto lo que alguien necesita es que su corazón esté trabajando, sea trabajado un poco, ablandado un poco, y tal vez el Señor quiera usarte o quiera usarme a mí para tocar el corazón, para ablandar a otra persona, pues estemos disponibles, estemos dispuestos. Mire, yo creo que la mayor enseñanza que tenemos en lo que tiene que ver con el evangelismo, digamos, hablando de evangelismo en esta noche, es que nosotros debemos ser el sembrador, es decir, nosotros esparcimos la semilla y en qué corazón caiga no depende de nosotros. Nosotros lo que es nuestra función es que la semilla sea esparcida. Entonces el que trabaja el corazón del ser humano para hacerlo fructífero es el Señor. Pero sí podemos nosotros orar por las personas a las que el Señor nos está enviando para que el Señor haga de sus corazones unos recipientes apropiados para que cuando la semilla caiga en ellos, entonces puedan dar el fruto que el Señor espera y todo redunde para la gloria de nuestro Dios. Bien, vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado esta noche para estudiar su bendita palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta noche, Señor, nos has permitido estudiar este texto bíblico, Señor, estas parábolas a través de las cuales vemos la importancia del testimonio y la labor del evangelista, de compartir las buenas nuevas con las personas y entender cómo el resultado no depende de nosotros, depende del corazón de la persona, de cómo esté preparado o no esté preparado para recibir tu palabra. Señor, pedimos que tú nos guíes, Señor, que nos enseñes para hacer la obra que tú quieres que hagamos, ya sea eh, esparciendo la semilla o siendo usados también para trabajar los corazones que están endurecidos. Padre, gracias por cada una de las personas que ha seguido este mensaje hasta este momento. Quiero pedirte, Señor, que tu bendita palabra obre de manera especial en sus vidas, para que cada uno de ellos sea una herramienta especial en tus manos, a través de la cual tu semilla, tu bendita palabra es esparcida y tu nombre es glorificado. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos amigos, me resta solamente invitarlos para mañana a las 6:30 de la tarde, cuando daremos inicio a nuestros servicios de adoración y alabanza. También invitarlos a los que quieren participar del grupo de jóvenes. Alianza Juvenil se está reuniendo vía Zoom los sábados en las horas de la noche, 7 de la noche están reuniendo. Entonces, si algún joven quiere vincularse al trabajo de Alianza Juvenil, se comunica con nosotros a través de nuestras redes, de YouTube, con nuestro teléfono. Usted nos encuentra, nos puede encontrar fácilmente, nos ubica Iglesia Alianza Fusagasugá, ahí nos encuentra nuestra página, encuentra toda nuestra información para poderse comunicar con nosotros. También lo estamos invitando para que se suscriba a nuestro canal, para que pueda recibir los anuncios cada vez que un mensaje es subido a la red, para que usted pueda aprovecharlo y disfrutar de este tiempo y esta palabra que el Señor nos envía. Recordar también que para el domingo entonces tenemos nuestra escuela bíblica familiar que empieza a las 10 de la mañana. También siempre estamos ofreciendo diferentes estudios para las personas que quieran hacerlo. Igual nos contactan y podemos entonces hacer acuerdos para que usted sea bendecido por la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios continúe guiando su vida, continúe guardándolos y hasta una nueva oportunidad. Mañana los espero entonces que nos podamos encontrar para cantarle a nuestro Dios, para alabarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. Dios les continúe bendiciendo y los guarde de esta noche.